Señoras, señores, buenas tardes. Tengo el privilegio de dar la bienvenida para la mesa redonda sobre Derecho, Economía y Bienestar y Estado de Bienestar a distinguidos catedráticos universitarios, a don Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, a don David Ibarra, profesor de la Facultad de Economía de la propia universidad, y a don Leonardo Lomelí, también profesor de esa facultad y ahora secretario general de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que nos va a ocupar en esta ocasión es el de Derecho, Economía y Estado de Bienestar. En diferentes ocasiones que he tenido el privilegio de reunirme individualmente y también en conjunto con los integrantes de esta mesa, que a veces lo hacemos para hablar de múltiples problemas, pero en una ocasión también para abordar este problema del llamado estado de bienestar, del bien llamado estado de bienestar, que sin embargo corresponde a un tema, a un problema que ha venido siendo relegado y cuya expresión misma ha caído en desuso relativamente en nuestro tiempo, porque se considera que forma parte de lo que caracterizó una forma de Estado, la del Estado intervencionista, la del Estado burocrático, la del Estado omnicomprensivo, la del Estado opresor, en algunas ocasiones incluso la del Estado antidemocrático. La retórica contra el estado de bienestar sirvió también para abrir paso a las tesis del Estado pequeño, del Estado mínimo, que es, de alguna forma, lo que corresponde a la idea de la subsidiariedad en cuanto a que el Estado solo debe intervenir en aquellos aspectos en los que la sociedad o el individuo no tienen respuestas propias. Debe tenerse presente que incluso, y estoy hablando ante eminentes economistas, Adam Smith admitió notables intervenciones en la vida social, haciendo referencia, entre otros aspectos, a las responsabilidades públicas, por ejemplo, en cuestiones educativas. Es el pensamiento revisionista del liberalismo el que acentúa, y eso estoy adelantándome a aspectos que seguramente serán revisados por los ponentes, estas características de lo que llegó a considerarse como uno de los elementos emblemáticos de lo que coloquialmente se conoce como neoliberalismo. El Estado más pequeño posible es el mejor de los estados. Y también se consideró que el estado de bienestar era un sinónimo del Estado corrupto, del Estado burocrático, del Estado, si no totalitario, por lo menos sí muy absorbente en el orden político. Esto sirvió para desmontar en numerosos sistemas la estructura social del Estado y ha dado lugar, como todos lo sabemos, a expresiones de inequidad que se han generalizado en México y en muchísimos otros países de nuestro planeta y cuyos efectos vemos a través de expresiones como movilizaciones sociales o simplemente no con la movilización, pero sí con el padecimiento de cómo se acentúan los grados de pobreza en todo el planeta. En el caso nuestro, este es un fenómeno que se ha acentuado particularmente, el de la pobreza. No quiero anticipar lo que van a decir los maestros, que justamente los invité para que estuvieran con nosotros. Solo quiero subrayar
que la vinculación entre el concepto económico de desarrollo y el concepto económico de equidad y de distribución de la riqueza está directamente vinculado con las formas jurídicas que se adopten para hacer viables los modelos económicos. Y que el diálogo entre economía y derecho es lo que nos puede permitir restablecer o reconstruir, o si se prefiere, construir nuevas formas de mirar y de desarrollar el estado de bienestar. Se trata, sin duda, de un desafío para el porvenir, en el que debe evitarse particularmente reincidir en algunos de los que sí son defectos constatables históricamente hablando de lo que generó en algunos lugares del planeta el estado de bienestar. Repito, en algunos. ¿Por qué en algunos estados se generaron distorsiones relacionadas con corrupción, con abuso de poder, con burocratismo y con ineficiencia, y en otros no? Seguramente nuestros ponentes de hoy nos van a hablar de diferentes modelos de estado de bienestar. Pero en términos constitucionales, lo que se puede advertir es que el estado de bienestar se desarrolló en diferentes modelos de Estado. En el Estado autoritario, por ejemplo, si consideramos que ya en el período de Bismarck y de Napoleón III se dieron elementos característicos del bienestar, pero en el contexto de un Estado monárquico, de un Estado autoritario, que se dieron también esquemas o modelos de estado de bienestar en los que podremos caracterizar como estados revolucionarios, como fue el Estado mexicano en su primera etapa, como fue el Estado soviético, como fue el Estado cubano, pero que también hay un modelo de estado de bienestar propio de la democracia, como el que hemos observado en el caso del Estado francés o del Estado británico. Y vemos que el desarrollo desde el punto de vista constitucional, es decir, de la operación eficaz o efectiva del estado de bienestar, depende no solo de cómo estén construidas las instituciones propias del bienestar, sino en qué contexto institucional están operando. Y si lo que deseamos es revisar las experiencias para también plantear qué opciones se pueden presentar para el caso mexicano, que es el que a todos nos convoca e interesa, tendremos que considerar que a la par de los análisis que se hagan por parte de los expertos en economía, por lo que respecta al estado de bienestar, habrá necesidad de conjugar con los modelos económicos los modelos constitucionales para que podamos tener un estado de bienestar de éxito. Este es finalmente el gran desafío que espera a una sociedad compleja como la nuestra, y también la gran aspiración que los mexicanos tenemos en cuanto a que no deseamos una regresión a lo que durante mucho tiempo se caracterizó simplemente como una democracia social, porque el énfasis estaba puesto en los aspectos de naturaleza social o de reivindicaciones sociales, sino una democracia institucional, pero con contenidos y compromisos de naturaleza social, que atiendan el bienestar de la población. Esta necesidad de reflexionar, pues, acerca de las instituciones constitucionales y de las instituciones propias del bienestar fue la que me llevó a invitar a tres eminentes universitarios, tres eminentes expertos en el ámbito económico, tres personalidades que en sus diferentes ámbitos de acción dentro de su propia área profesional se han caracterizado por una gran
capacidad de generación de ideas. Además de que, complementando la generación de ideas, también se han caracterizado por su capacidad de hacer viables esas ideas. Dialogamos acerca de las formas de aproximación al problema y convinimos que el primero en hacer uso de la palabra será don David Ibarra, inmediatamente don Mario Luis Fuentes y concluirá don Leonardo Lomelí. Es posible que al terminar las exposiciones de ellos haya tiempo para recibir y atender preguntas de ustedes. En el caso de que esto no sucediera, de que no tuviéramos esa disponibilidad de tiempo, desde ahora solicito que quienes deseen formularles preguntas, de todas maneras lo hagan por escrito y señalen sus correos electrónicos para que, si no hay oportunidad de contestar aquí mismo, esto se produzca con posterioridad, solicitando a los ponentes la posibilidad de que den respuesta a las preguntas que se les dirijan por vía electrónica. Creo que este es solo un primer ejercicio y que tendremos que volver a convocar a nuestros distinguidos panelistas, porque siempre los tiempos disponibles son magros, quedan pocas opciones para expresar todo lo que se querría y todo lo que querríamos escuchar de ellos. Yo los quiero comprometer desde ahora a que efectivamente hablen con toda la libertad en cuanto al tiempo que ya ustedes van a manejar, pero seguramente quedarán aspectos pendientes. Y a mí me interesará, por parte de quienes aquí están, recibir también sugerencias en cuanto a cuestiones que les gustaría, con independencia de preguntas muy concretas, a cuestiones o temas que les gustaría que en una próxima mesa los ponentes también abordaran. Estamos, y esto es evidentísimo, ante la necesidad de reconstruir una buena parte de nuestras instituciones sociales, como lo estamos ante la ineludible necesidad igualmente de construir nuevas formas de desarrollo institucional democrático para el país. Y lo ideal será que vayamos avanzando, pero en términos de buscar cómo cohonestar, cómo complementar las instituciones que nos generen no solo bienestar en el sentido estricto de lo que se ha entendido como acciones de prestación individualizada, ni siquiera como bienestar general en el sentido de disponer del acceso a servicios públicos eficientes, sino en general lo que podríamos llamar bienestar democrático. Esto es, la posibilidad de satisfacer tanto las necesidades de acceso a servicios, de disponibilidad de prestaciones con cargo al Estado, pero también con la certidumbre de que eso no va en ningún momento y por ningún motivo en detrimento de las libertades públicas y de los derechos de los ciudadanos. Después de esto y de darle la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan aquí presentes y de quienes nos siguen a través de del sistema de Internet, y reiterando mi agradecimiento y bienvenida a los queridos amigos y admirados universitarios que están en esta mesa, doy la palabra en primer lugar a don David Ibarra. Bienvenido, don David. Muy buenas noches. Antes de comenzar, déjenme agradecer a esta noble casa el que me haya invitado a la mesa redonda, y en particular a mi muy estimable amigo Diego Valadez, que lo ha hecho posible. Yo quiero hablar de cómo está la conjunción, las tensiones, los problemas entre esta cuestión de mercados abiertos y los pactos sociales que implícita o explícitamente hemos tenido en la historia humana y en la historia particular de México.
A mí me parece que en el último cuarto del siglo XX, el mundo emprendió un notable experimento al establecer un orden económico internacional de mercados abiertos, solo comparable en sus dimensiones, en sus alcances, a la revolución industrial inglesa anterior. Y ayer, como hoy, hay multitud de cambios que hemos introducido. Cambios que, sin descontar su lado positivo, causan profundas inestabilidades y hondos desarreglos distributivos que tomará años componer. Por lo pronto, la apertura de fronteras disuelve o empobrece, como ya insinuaba nuestro buen amigo Valadez, el comportamiento de las economías, el comportamiento de los estados de bienestar. Y entonces significa transformaciones profundas que habrá que tomar en cuenta y que solo en lontananza abren la posibilidad de llegar a un cosmopolitismo de corte kantiano. Hoy por hoy, la globalización de mercados postula como camino único una utopía universalista, aplicable a todas y a cualquier sociedad humana decidida a cerrar su pasado, a abrazar un individualismo radical, a diseñar la acción colectiva para disfrutar por entero de los beneficios de la competitividad, aunque eso signifique soslayar la equidad o la cohesión políticas. Se confió y se confía en que la eficiencia económica acabe por filtrarse al trabajo de todos los estratos sociales y la capacidad de innovación atribuida al mercado produzca bienestar y crecimiento de manera casi automática, casi sin la intervención humana. Entonces, en aras de esa ideología esperanzadora, debió disolverse mucho de la armazón jurídica y política anterior, mucho de lo que Diego Valadez ha llamado el modelo de Estado previo. Y aquí cabe recordar el gran acomodo político del siglo XVII, el de la Paz de Westfalia, que al elegir el concepto de soberanía nacional rechazó todo universalismo, fuese ideológico, religioso o económico. A cambio, consagró la libertad de credos, de cultura y de diseño nacional de políticas, dando origen a legislaciones, a ese Estado que construimos hace tiempo, que perduraron por años. Así se aseguró la consistencia pacífica entre naciones, recurriendo al principio regulador del equilibrio entre los miembros de la comunidad internacional, a través de alianzas pragmáticas que impidiesen la hegemonía de algunas de ellas. Entonces, la concepción westfaliana, hermanada a la filosofía de la Ilustración, evitó por siglos conflagraciones bélicas. Todavía estuvo parcialmente vigente durante la Guerra Fría, pero recibió un doble golpe devastador con el universalismo de la globalización, que sustituyó al dogmatismo religioso por una suerte de canon económico transfronterizo y por la desaparición de la competencia social imperante durante esa Guerra Fría. Y luego, a la ruptura de los principios westfalianos, se suma el desmoronamiento del otro gran acomodo de convivencia, esta vez del siglo XX, entre democracias nacionales y capitalismo.
el paradigma keynesiano. Ese pacto resguardó la vida democrática de interferencias excesivas del poder económico nacional o transnacional, refrendando la soberanía y la responsabilidad de los gobiernos en materia de empleos, crecimiento y protección social. Así, el Occidente, mientras competía políticamente con el socialismo soviético, alivió, corrigió, enmendó los efectos de las fluctuaciones cíclicas, las crisis o las tensiones nacidas del reparto del ingreso. En términos políticos, el respeto a las soberanías nacionales permitió a los gobiernos elegir la ruta propia de su desarrollo y garantizar así, responsabilizándose el bienestar de sus poblaciones. Pero muchos de esos ingredientes, de esos grandes arreglos históricos, resultaron incompatibles con las exigencias de los mercados sin trabas y con el cambio que obligaron en las políticas nacionales. El crecimiento, el empleo, las metas distributivas fueron reemplazados por el logro de la estabilidad de precios y el equilibrio de las finanzas públicas, ambos necesarios al libre comercio. Pero la lucha por la eficiencia y la competitividad pasó a ser vital mientras se proscribió la intervención estatal en materia económica, excepto cuando estuviese enderezada a desregular y transferir funciones de gobiernos a mercados. Esta es la gran excepción que se hizo. En ese cambio ideológico, junto al desmoronamiento del bloque socialista, ese cambio ideológico quitó urgencia a la nivelación distributiva deliberada de los beneficios del crecimiento entre las distintas capas sociales y, por tanto, el avance de los estados de bienestar que se contuvo, se reprimió y se echó para atrás. Antes, y en contraste, esto es, durante buena parte del siglo XX, las guerras mundiales, la reconstrucción posterior y luego los ajustes anticrisis, el New Deal en los Estados Unidos y la socialdemocracia en Europa obligaron políticamente a revertir la acentuada concentración del ingreso heredada del siglo XIX mediante acciones positivas, acciones igualitarias de desarrollo. Tal es el proceso histórico que contraviene, proponiéndose o no, el paradigma nuevo de la libertad de mercados. A partir, repito, de la séptima década del siglo pasado, cobran vigencia universal dos estrategias de desarrollo económico con ingredientes comunes. Una, el crecimiento hacia afuera, y otra, el crédito a familias y gobiernos como sostenes de la demanda de los países. Ambos enfoques resultan compatibles con el vuelco político hacia objetivos eficientistas, pero eluden acciones redistributivas al completar, y esto lo quiero subrayar, artificiosamente el gasto de las sociedades, ya sea captando demanda externa, tomando prestada demanda externa en lugar de crearla, o supliéndola internamente con la expansión del crédito. Se trata, señores, al final de cuentas, de estrategias que no llenan la insuficiencia estructural del poder adquisitivo de las poblaciones. El modelo de crecimiento hacia afuera tropieza a la corta o la larga con un impedimento grave. Los países buscan todos exportar. Esto es captar poder de compra foráneo y a la vez restringir, aunque no lo admitan, las importaciones, en una suerte de neomercantilismo interdependiente. A su vez,
La llamada democratización del crédito tiene como límite el rezago acumulativo de los ingresos individuales y familiares. Y en cuanto al endeudamiento público, hay topes económicos y políticos a que las transferencias fiscales sean sustituto eterno de la cortedad de la demanda privada, de los salarios o sustituto del desempleo. Hasta ahora, los resultados del experimento de la apertura externa y del creditismo están a la vista. Del lado positivo, la inflación ha cedido terreno y algunos países emergentes han crecido mucho. Por contra, la inestabilidad económica no se ha erradicado y la desigualdad es ahora un fenómeno enteramente global. Por eso, el crecimiento de la economía mundial se ha contraído mucho, del 4,9% en el periodo 1950-1973, al 3,2% entre 1973 y 2012. Esto es, se ha contraído 47%. Y sigue descendiendo, aún si se toma en cuenta el crecimiento espectacular, ahora batido, de China o la India. La salida, de otro lado, de los recesos económicos se alarga. La de 2008, mundial, rebasa los 8 años de vida. Además, algunos países ya están en riesgo de caer en la deflación, como son Europa, Suiza, Japón. Y del mismo modo, la interdependencia universal, económica universal, propicia contagios depresivos y enormes disparidades de ingreso políticamente insostenibles a la larga. Hasta lo que se dice ahora, que el menor desarrollo de China causa el desorden económico de toda América Latina. Y detrás de esos hechos está el desmantelamiento de los instrumentos jurídicos e institucionales que estorbaban la transformación del poder económico en poder sociopolítico. La expresión sintética de esa situación reside, repito con Piketty, en permitir que la tasa de remuneración del capital exceda a la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso. Lograr ese resultado que tipifica y un poco caricaturiza Piketty, es el resultado de una miríada de reformas jurídicas, institucionales, políticas que hicieron más densos, mucho más densos los derechos de propiedad y más tenues los derechos sociales, hasta dejar casi inermes a los gobiernos frente a demandas ciudadanas justificadas. Quieras o no, se ha trastocado el contenido de las políticas públicas con efectos que separan la suerte de las capas sociales y de las naciones. Basta singularizar algunos campos económicos conspicuos que no agotan en modo alguno los cambios emprendidos con decisión inusitada. La política económica de casi todos los países, del nuestro, se bifurca con la autonomía otorgada a los bancos centrales para responsabilizarlos de la lucha antiinflacionaria con independencia y a veces a contrapelo de otros objetivos medulares de los gobiernos. Los fines redistributivos de la política fiscal, cobrar impuesto y gastar en inversión, gastar en cuidado social, pierden relevancia al ser debilitadas ex profeso. Se da preeminencia
al monetarismo, suprimiendo mucho del papel y de la progresividad de los gravámenes, sean a la renta, a las herencias o a la riqueza, o tomando el equilibrio presupuestal como meta a perseguir sobre todas las cosas y en cualquier circunstancia. Más que fortalecer entonces a los ingresos estatales ordinarios, se les debilita cuando se recurre a expropiar, privatizar o desregular actividades económicas o contratar deuda pública mientras se restringe el gasto dedicado a la protección de las poblaciones. Otro tanto ocurre con la supresión de las capacidades conciliadoras de la legislación laboral. Las exigencias de la competitividad hacen trizas el compromiso básico de los mercados de trabajo. ¿Cuál es este compromiso? Atenuar, encauzar el activismo político, a veces excesivo, de los trabajadores. ¿A cambio de qué? A cambio de otorgarles garantías de empleo y de protección social, al tomar trabajos formales y aceptar la disciplina empresarial. En los hechos, el desempleo e informalidad ya son crónicos en todo el mundo y disminuida la influencia política de los sindicatos. Además, los salarios se reducen y a veces se reducen dramáticamente, como en el caso de México, donde la participación de los salarios en el producto baja del 44-45% del producto al 28% en la actualidad. Hay marcados fenómenos de exportación de puestos de trabajo, el llamado outsourcing, deterioro de las fuentes tradicionales de empleo y debilitamiento de las negociaciones colectivas. Por eso, señores, el desempleo del primer mundo se estabiliza y precariza en cifras muy altas, a veces en promedio el 10% más o menos del producto. Y el trabajo informal latinoamericano o de otras naciones en desarrollo crece hasta representar 40% más de las poblaciones activas. No se detienen ahí los cambios. El régimen de jubilaciones se ha reconvertido en negocio financiero privado. Es decir, ha dejado de ser un derecho humano a recibir beneficios definidos al término de la vida laboral. Y además, el nuevo régimen se alimenta del ahorro forzoso de los propios trabajadores y somete a las pensiones resultantes al riesgo doble de las oscilaciones financieras y de la precariedad de los mercados de trabajo. Las pensiones bajan si el mercado financiero se detiene o declina. Las pensiones bajan si los trabajadores pasan por periodos de desempleo o tienen que ingresar al empleo informal. A lo anterior se añaden otros factores de desorden, tales como el desorbitado desempleo juvenil, las intensas tensiones migratorias, así como las desigualdades espectaculares entre las remuneraciones de empresarios, funcionarios y trabajadores, que van mucho más allá de su posible contribución al producto. Por tanto, señores, poco queda sano de las viejas funciones de concentración social de las legislaciones laborales y de los mercados de trabajo. Por si fuese poco, el desarrollo industrial ha quedado maltrecho con la abrupta apertura externa de los mercados y la ausencia de programas de reconversión productiva, de reconstitución de los multiplicadores de empleo. En consecuencia, se resquebraja o migra el núcleo de puestos de trabajo mejor pagados de muchos países.
toma cuerpo un proceso de desindustrialización en muchas latitudes, los Estados Unidos o México, por ejemplo. De su lado, el cambio tecnológico sin la mediación de políticas amigables al empleo, abre paso a la destrucción innecesaria del mismo, de los empleos, de las ocupaciones. De su lado, los paradigmas empresariales transfieren el mando estratégico de las empresas productivas al control de las instituciones financieras. La maximización obsesiva del valor de las acciones, el llamado shareholder value, acaba reduciendo la formación empresarial de capital, al tiempo que eleva la concentración del ingreso en beneficio del propio sector financiero o de las remuneraciones de sus dirigentes. En los Estados Unidos, el sector financiero se lleva o explica alrededor del 40% del conjunto de las utilidades corporativas. El gigantismo de los bancos polariza sectorialmente las rentas y crea riesgos desestabilizadores, ya sea porque en la crisis resulten demasiado grandes para quebrar, como en los Estados Unidos, o demasiado grandes para salvar, como en buena parte de Europa. Por ejemplo, la banca de Islandia prestó 10 veces el Producto Nacional. Era imposible que lo salvara. Y al final de cuentas, los rescates financieros, de los cuales somos pioneros con el rescate financiero, aquí el FOA-PROIPAC que se hizo en años pasados, conducen a la transferencia masiva de deudas privadas a los fiscos y, en última instancia, a los contribuyentes, repartiendo regresivamente las cargas resultantes. Tampoco la globalización política y económica ha repartido parejamente sus beneficios y costos. Ahí están para probarlo las migraciones forzadas o los agudos equilibrios comerciales financieros entre países. Algunas naciones han crecido mucho, India, China, otros se debaten en el estancamiento, más o menos generalizado África. En América Latina, la inversión extranjera compró mercados y plantas ya construidas, demandas ya creadas a través de privatizaciones y extranjerizaciones, sin ser fuente importante de nuevo empleo o de nueva producción. En cambio, en China, creó de raíz oferta, puestos de trabajo y exportaciones antes inexistentes. Hay entonces serias diferencias. Sin duda, la apertura inicial de mercados llevó el auge al comercio internacional en décadas pasadas, pero hoy es cadena transmisora de depreciación y desequilibrios entre países. En definitiva, señores, la crisis europea no resuelta, el actual receso latinoamericano, el abatimiento de las economías socialistas de Europa Oriental, la debacle griega, el repliegue chino, la recuperación titubeante de los Estados Unidos, el riesgo vivo de otra depresión mundial, son otras tantas manifestaciones concatenadas de una interdependencia global deficientemente pensada y regulada. Dejarle a una competencia internacional, competencia utilitaria, casi sin regulación alguna, a los mercados de trabajo, a los regímenes impositivos, a la inversión o a la propia democracia, los revalúa radicalmente los alcances de las políticas públicas nacionales. De ahí
la precarización de las condiciones de trabajo, la insuficiencia de los ingresos fiscales, la polarización extrema del bienestar, los atractivos desmesurados que han de ofrecerse al capital foráneo o el desencanto en torno a la democracia. Insisto, hemos derruido pactos sociales, jurídicos e institucionales que resguardaban la legitimidad de los gobiernos frente a sus poblaciones. Hoy la distribución del ingreso en el mundo y los países acusa desigualdades mayúsculas que estorban ciertamente el desarrollo. En Estados Unidos, el 1% de la población más rica absorbe cerca del 20% del producto norteamericano. En México, el 10% de los estratos altos se beneficia con el 60% del Producto Nacional. Ello abre huecos enormes a la calidad de las democracias. Falta de calidad manifiesta irrecusablemente en el desprestigio de la política o en la cortedad de las políticas de bienestar social. Crear sociedades humanas menos polarizadas, más dinámicas, entraña hacer a un lado intereses e inercias de múltiples orígenes, así como ganar, y subrayo esto, ganar la disposición universal a emprender esfuerzos cooperativos inéditos, singulares. Entraña mucho más que alcanzar la meta reduccionista, como señalaba nuestro anfitrión, en la estabilidad de precios. Entraña la remodelación de la filosofía universalista del mercado, equilibrar el individualismo eficientista con equidad colectiva, equilibrar lo público con lo privado, equilibrar las libertades negativas con las positivas, o si se quiere, equilibrar el interés económico con los derechos humanos y los intereses nacionales. El reto, para terminar, consiste no en regresar en la historia, eso es imposible, sino en hacer valer a la democracia representativa en las circunstancias precidas creadas por el cosmopolismo financiero y económico vigentes. De ahí, señores, las dificultades que padecemos y lo hermoso de emplear la tarea de reconstrucción del futuro a que se refería nuestro anfitrión. Señoras, señores, hemos escuchado a un maestro de muchas generaciones, de esta misma, por supuesto. Y es imposible, desde luego, hacer referencia a todos los aspectos que tocó, porque su documento es de una enorme riqueza conceptual y de ideas. Pero sí quiero rescatar algunos aspectos que tienen directa relación con el otro tema, el de las instituciones, que es el que me concierne de alguna forma, por las implicaciones que tiene en el ámbito constitucional. Señalaba don David Ibarra, por ejemplo, en este elocuentísimo recuento del proceso histórico del Estado, y en particular con las características del bienestar, que son las que ha subrayado, la importancia que tuvo la Paz de Westfalia y los respectivos tratados firmados en 1648. Él señala allí cómo se produce el inicio de un nuevo Estado. Este Estado, efectivamente, que entre otras cosas pone fin al iniciado en 330, mediante un edicto de Constantino, que había establecido el Estado confesional, con la preeminencia de una
sola religión y la exclusión de toda otra religión. Este proceso dura del año 330 a 1648. Ese período tan dilatado que caracteriza al Estado confesional es el que se ve sustituido mediante los tratados que consolidan la paz de Westfalia. Y surge efectivamente un concepto diferente de Estado que curiosamente se mundializa, por lo menos en esa etapa, hasta lo que permitía mundializar el horizonte geográfico y político de la época, a tal punto que en 1800 Fichte publica un trabajo al que titula expresamente y directamente el Estado comercial cerrado, porque consideraba que una de las formas de consolidación del nuevo Estado, él estaba pensando por supuesto en el prusiano, constituía en cerrarlo, porque se había abierto, por decirlo también en términos contemporáneos, a partir de 1648. Pero las reflexiones que nos plantea don David Ibarra, a partir de ese arranque que me pareció de una enorme pertinencia en cuanto a que nos permite valorar qué es lo que está pasando con el Estado de nuestros días, recorre numerosos aspectos, pero me detengo solo en uno, en la precarización del trabajo y en la estigmatización de los sindicatos que corre pareja con la estigmatización de los partidos políticos. Ya es una interpolación mía. Lo que se está produciendo en todo caso como una gran estrategia de demolición de las instituciones del Estado clásico y de la sociedad de trabajadores es señalar que sindicatos y partidos son elementos perturbadores de la sociedad. Esta estrategia se ve muy clara en Europa, se ve muy clara entre nosotros, en América Latina, y ahora la estamos viendo también, particularmente en lo que a los partidos respecta, en el caso de Estados Unidos. ¿Y qué genera esto? Adicionado al fenómeno que señalaba don David, de la migración, que curiosamente este empobrecimiento que usted, maestro, planteaba en cuanto a la caída de los salarios, en el caso mexicano lo señalaba usted en cuanto a la participación del salario en el producto, pero señala que también esto se produce en otras partes del mundo, están generando corrientes migratorias muy poderosas. La Organización de las Naciones Unidas estimaba hace 2 años que había 250 millones de personas viviendo fuera de sus lugares de origen, hace 2 años. ¿Y qué está generando este proceso? Pensando que esta emigración se da fundamentalmente hacia Estados Unidos y hacia Europa. Está generando un proceso de derechización de los propios trabajadores que ven a los trabajadores emigrantes que llegan a competir con ellos en condiciones desventajosas, adversarios a los que hay que expulsar. De esta manera, lo que estamos viendo es un fenómeno que creo no se había previsto, que no es la lucha de clases, sino es la lucha entre clases o entre miembros de una misma clase, porque lo que se está enfrentando son trabajadores con trabajo frente a trabajadores sin trabajo. Esto tiene efectos, sin duda, devastadores por lo que respecta a las instituciones democráticas y está poniendo en riesgo aún a los sistemas más consolidados. Lo que estamos viendo, perdón que reitere y que me haya extendido en este comentario, pero lo que estamos viendo en Estados Unidos, entre otras cosas, es una retórica de exacerbación de la animosidad de los pobres contra los pobres. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que esa es una gran beta para obtener apoyos para
las posiciones antipartido, las posiciones antisistema y desde luego las posiciones antidemocracia. Da lugar a muchas reflexiones. El planteamiento del doctor Ibarra, digamos que otra forma de haber organizado esta mesa redonda habría sido no un panel de ponentes, sino invitar a cada uno de los ponentes como conferenciante a abrir toda una ronda de reflexiones sobre esa conferencia porque lo merece, y luego a la semana siguiente citar para la siguiente exposición y una vez más para la próxima. Pero como el tiempo de ustedes no lo permite y temo que tampoco el de los ponentes, pues todos tuvimos que agotarlo en esta sola sesión. Pero en todo caso, las reflexiones múltiples que inspira esta ponencia de don David quedan para que todos nos las llevemos y sigamos meditando acerca de ellas. Voy a pedir, por supuesto, a nuestros ponentes sus textos, que veo que los traen por escrito, por lo menos en el caso de don David, también en el caso de don Leonardo, no sé si también don Mario Luis Fuentes, para después poder hacer una publicación que esté al alcance de todos ustedes. Bien, muchísimas gracias nuevamente y ahora cedo la palabra al doctor Mario Luis Fuentes. Por favor, Mario Luis. Muchísimas gracias, Diego, y sobre todo por el privilegio de estar en el Colegio Nacional y en esta mesa. El maestro David Ibarra refirió a la profunda transformación que derivó en lo que todos sabemos, una profunda transformación del Estado. Incluso yo diría una profunda transformación de lo que entendemos por la cuestión social. Hoy no tengo ninguna reticencia a decir que el México de hoy, este México de la mitad de la segunda década del siglo XXI, es un México en que la mayor parte de los 120 millones de mexicanos que vivimos en este territorio se encuentran arrinconados por la expresión de la desigualdad que debe leerse como la fuerza motriz que deriva en pobreza, exclusión, discriminación y vulnerabilidad. Es decir, una percepción, una concepción de que la fuerza que deriva en estas expresiones de la cuestión social es la desigualdad. No es un adjetivo más, sino es la fuerza motriz que lleva a que solo 2 de cada 10 mexicanos estén fuera de este concepto de pobreza multidimensional o vulnerabilidad. Obviamente, un México arrinconado está atrapado también por lo que el maestro Ibarra señalaba, la fuerza de unas ideas hegemónicas que dieron una concepción de cuál iba a ser la relación entre Estado, mercado y sociedad. De ahí que la ponencia que pongo a su consideración tiene que ver con la convicción de la urgencia de reconstruir el estado de bienestar. Y hablo de reconstruir porque no podemos ignorar las más de 30,000 unidades médicas que con sus deficiencias operan en el país. No podemos tampoco soslayar las más de 260,000 escuelas públicas que están operando. Y obviamente a todos los servidores, profesores, maestros, enfermeras, trabajadoras sociales que están trabajando para brindar un estado de bienestar limitado, acotado, pero sin duda que ahí está como producto de las visiones del siglo XX que generaron lo que hoy tenemos como estado de bienestar. Permítame hacer un recuento muy sucinto de algunos datos síntesis de la cuestión social que buscan confrontar esta idea que la cuestión social se puede leer solo en clave de pobreza o falta de desarrollo humano. La cuestión social que proponemos muchos de los que trabajamos en la UNAM tiene que ver con esta idea de que la cuestión social es una matriz compleja de procesos que se retroalimentan, que generan la exclusión, la discriminación, la vulnerabilidad y déjenme nombrarla de otra manera, que generan soledad, tristeza, angustia, incertidumbre, un malestar creciente. Algunas cifras que no son expresiones del sector salud, sino que reflejan realmente las fracturas de este estado de bienestar que tenemos derivadas de estas transformaciones y que deberían indignarnos, asombrarnos y llamar a la urgencia de la reconstrucción del estado de bienestar. Cada año en nuestro país mueren
en el momento del nacimiento, el momento más significativo que puede tener la vida, 1,022 mujeres, 3 cada día. Y hablo de números absolutos porque yo soy de los que parto que cuando uno habla de seres humanos o de la muerte, no se puede más que nombrarlos uno a uno. Y en ese sentido vale la pena insistir y señalar que el año pasado en nuestro país murieron 26.400 niños, 72 cada día. O señalar con urgencia la realidad de que en nuestro país mueren por desnutrición 8.280 mexicanos, 22 cada día. Y si a eso le sumamos la realidad de que tenemos más de 7 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela porque ha sido abandonada la oferta universal en términos de garantizar a todos el acceso a la educación básica, o los casi 5 millones de personas analfabetas, o la realidad de 22 millones que se encuentran en rezago educativo. Los datos de empleo, ya el maestro Ibarra los indicaba, un país en el cual el salario mínimo es sinónimo de pobreza, un país en el cual ganar el salario mínimo implica estar abajo de esas líneas de bienestar mínimas que establecimos para medir. Y obviamente está la realidad de 10 millones de mexicanos sin agua, 10 millones de mexicanos sin drenaje, el hacinamiento de 15 millones de mexicanos, y una agenda de nuevos riesgos que tenemos que nombrar y señalar en la enorme necesidad de construir un estado de bienestar y poder realmente detener esta terrible realidad de que en nuestro país mueren 66,000 mexicanos por violencia y accidentes, 5,000 por suicidios, más este indicador síntesis de la ruptura del sistema de seguridad y justicia que implican los más de 20,000 homicidios. Vale la pena señalar que cada año en nuestro país son asesinados casi 100 niños menores de 5 años. Vale la pena señalar que obviamente atrás de esto está también las casi 500,000 mujeres que tienen niños siendo adolescentes, casi 1 de cada 4 de los que nacen en nuestro país. En ese sentido, la urgencia de un estado de bienestar tiene que ver con reconocer que nos enfrentamos a una cuestión social de mayor calado de lo imaginable, no solo porque tenemos una demografía subversiva, somos un país de jóvenes en los cuales envejecemos rápidamente. Estamos en el punto de transitar de un país de jóvenes a un país de viejos que vivimos en pobreza. El proceso de envejecimiento, el deterioro del entorno ambiental, un territorio urbano y un territorio rural que expresa segregación, marginación, sobre todo en las comunidades más desfavorecidas históricamente, los pueblos indígenas, los más de 16 millones que se asumen como indígenas. Ante esta coyuntura, es rescatable y es necesario nombrar que a partir de la crisis 2008 ha surgido un imperativo global de atender el llamado de volver al Estado. No solo es el imperativo de nuestro país en su artículo primero, en el cual se establece la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, construyendo un mandato social totalmente inédito, pero mayor, y al cual tiene que atender el Estado. A eso se suman los nuevos objetivos del desarrollo sostenible firmados a finales del año pasado. Un compromiso que firmó el jefe del Estado de nuestro país y que asume que para el 2030 nuestra nación deberá erradicar todas las formas de pobreza, poner fin al hambre y lograr, sin duda, la seguridad alimentaria, pero sobre todo, eliminar la desnutrición, reducir la desigualdad entre todos los países, y así en 18 objetivos, 162 acciones, están establecidos un mandato de un mundo que se da cuenta que tiene que ir por la utopía, plantear no lo posible, lo deseable, que es erradicar la pobreza, modificar los patrones de consumo, enfrentar las desigualdades, construir ciudades pacíficas e inclusivas. De ahí el mandato y por qué la percepción de muchos de nosotros que hay una vuelta a volver la mirada a construir Estado. No solo es el tema en términos de la Constitución mexicana, sino en términos de la noción que se extiende, que necesitamos un Estado legítimo, creíble, eficaz, eficiente, honesto, ético, que permita no solo regular los mercados, sino generar
el gran concepto que debe alinear la visión de país, generar y garantizar la dignidad de todos, es decir, que todos, por el hecho de nacer en nuestro país, puedan portar todos sus derechos. Y enfrentar esta realidad que se marca brutalmente en la crisis de estatalidad, un Estado que no cumple el mandato que se ha dado a sí mismo y que obviamente se expresa en esta ciudadanía electoral que tenemos, en esta ciudadanía que no logra articular y poseer todos los derechos. Por eso es importante hacer un recuento de cuál es el estado del Estado, cuál es la situación del Estado para enfrentar esta agenda constitucional y la agenda que marca el compromiso que el Estado asignó en los compromisos de desarrollo sostenible. Obviamente, por una parte es urgente hacer una revisión cuidadosa y profunda de todos los tejidos estatales y tomar nota de las grandes fracturas, pero por otro lado es evidente que, como lo ha señalado Coneval y otros actores que evalúan, tenemos una estructura fracturada, fragmentada, un sector social que está heterogéneamente expresado en la baja calidad de los bienes públicos. Hoy nos enfrentamos a una paradoja. En muchos casos, la desigualdad la genera la propuesta social que estamos implementando, transfiriendo recursos y bienes y servicios de muy baja calidad y dependiendo de donde se viva, se tiene acceso a bienes y servicios públicos muy heterogéneos. A esto se suma los señalamientos recientes de la Auditoría Superior de la Federación de la opacidad, el saber que hay una enorme cantidad de recursos públicos que no se ejecutan, la asignación de subsidios sin padrones adecuados, la distribución de dinero a estados y municipios sin que haya transparencia o criterios de asignación, la construcción de programas, más de 6.500 documenta Coneval, en los cuales no hay claridad del impacto, no hay claridad de su articulación a los otros esfuerzos estatales y municipales. La arquitectura institucional se encuentra rebasada, pero también se encuentra rebasado el marco jurídico. Es fundamental que entendamos que en la cuestión social, las leyes generales, las leyes secundarias, tienen que ser alineadas al mandato del artículo primero constitucional y tienen que ser alineadas para que entonces se pueda construir el pacto de nación que implica el presupuesto de egresos de la Federación, en la cual se recauda y se distribuye, como todos saben, los recursos de la nación a través de esta expresión, como la ha nombrado Carlos Tello, la expresión del pacto social que implica la manera como distribuimos y cómo recolectamos recursos. En ese sentido, tenemos que señalar que parte de la reconstrucción del estado de bienestar tiene que ver sin duda con problemas de gerencia, con problemas del diseño en términos de eficiencia y eficacia, pero también tiene que ver con desmontar algo que me permito llamar las trampas de la medición, las trampas de las ideas y la trampa de la evaluación. La obsesión que ha tenido la última generación en términos de ponderar la evaluación como elemento único suficiente para la transformación deseada de la propuesta pública ha ocultado la insuficiencia del gasto. Es decir, todos los datos nos indican que el gasto, usando un ejemplo, el ejemplo de salud, es muy insuficiente y muy menor a los estándares que debíamos tener. Esta trampa de la obsesión por la medición y la evaluación nos ha llevado a que medimos accesos nominales y no efectivos, no medimos la calidad de los bienes y nos ha llevado a definir umbrales mínimos, muy mínimos, y no los umbrales óptimos, lo cual nos lleva a estar midiendo o dando por sentado que algún mexicano que tiene acceso a servicios de salud o la carencia de salud, solo la parte nominal, sin darnos cuenta de que el umbral es demasiado bajo, demasiado mínimo. Por otra parte, tenemos que entender que esta medición multidimensional, en sus 7 dimensiones, oculta también lo que a mi juicio debe ser un elemento fundamental para comprender y medir la pobreza. No hay ningún indicador de la carencia de acceso a la justicia, que debe ser parte fundamental de la cuestión social. Este divorcio entre la justicia y el acceso a bienes y servicios habla de una idea de la cuestión social que hay que desmontar, que hay que enfrentar. En ese sentido, hoy queremos ser muy enfáticos. Hay una atención o una mirada a la cuestión social atrapado en esta idea de una sociedad en la cual solo existen individuos
o esta frase de que hay individuos y no una sociedad, y darnos cuenta de que hoy necesitamos realmente introducir la noción de la cuestión social, la cohesión social, las redes sociales, y en ese sentido señalar la enorme perversión de que hoy los indicadores con los cuales se midan esas carencias están generando propuestas, acciones para modificar los indicadores, no para garantizar los derechos. De ahí que la trampa de la medición y la evaluación está atrapada en términos de estos indicadores que ha llevado que ese indicador de marginación es, como saben ustedes, piso de tierra, lo que debe hacerse son pisos de cemento para así modificar el indicador y no resolver esta visión de la marginación que no logra articular esta visión mayor que nos hemos dado en el siglo XXI de la garantía de todos los derechos. La trampa de la medición y la evaluación también tiene que ver que hemos ponderado al máximo las reglas de operación, cuando estas reglas de operación se han vuelto rígidas y han sido instrumentos para perpetuar las desigualdades que se generan al reducir la asignación del gasto a fórmulas matemáticas pensando que con ello se reduce o se evita la discrecionalidad. La evaluación, la medición y esta idea de que la cuestión social solo se vea a través de la acumulación del capital humano, de la capacidad de los individuos para insertarse a mercados de trabajo que no existen, ha llevado a que tengamos un gasto que es regresivo, que genera enormes desigualdades y que no reconoce las brechas existentes que existen y se acrecienten entre los grupos de población y las regiones, así como entre estados y municipios. De tal forma que las trampas de la medición atrapadas en este estado de bienestar que urge reconstruir, tiene que enfrentar y tiene que mirarse con respecto a los referentes que implican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el artículo 1 constitucional y los estándares internacionales, que por otra parte exige repensar una sociedad que no pide participación únicamente, pide reconocimiento, pide la capacidad de acción para poder, entonces, así transformar esta realidad social. En ese sentido, construir Estado implica no solo un proceso de reingeniería administrativa, implica sobre todo el reconocer que el estado de bienestar también expresa la situación de nuestra democracia, es decir, el pacto social que tenemos expresado en gasto público expresa también la necesidad de construir una ciudadanía integral que fortalezca la democracia y reivindique la política para los acuerdos necesarios para transformar y construir un estado de bienestar que tenga las capacidades, los instrumentos para garantizar todos los derechos humanos. En ese sentido, no podremos construir un estado de bienestar si seguimos atrapados desde esta orilla que piensa la política social o la cuestión social, desde el paradigma del pensamiento único en que todo es capital humano, que no reconoce la matriz compleja de procesos que se articulan en clave de exclusión, marginación, vulnerabilidad y discriminación, y que requiere para su reconstrucción un nuevo acuerdo político, un nuevo acuerdo que permita reconstruir una serie de acciones que no ponderen el acceso mínimo, que no ponderen simplemente la reducción de carencias, sino que reivindique sobre todo el mandato superior, la garantía de todos los derechos humanos, como es el mandato de nuestra Constitución y que tenemos que reivindicar constantemente. Muchas gracias. Es muy generoso, maestro. Muchas gracias a don Mario Luis Fuentes por esta aportación tan sugerente que nos acerca a otro tipo de problemas que también deben ser considerados cuando se plantea el estado de bienestar. Él directamente nos habla de construir Estado y enfáticamente señala la necesidad de un nuevo acuerdo jurídico. Sobre esto vale la pena tener presente que cuando alude a los errores en el tema de medición, lo que encontramos es que no tenemos instituciones representativas que supervisen el trabajo llevado a cabo por los órganos constitucionales autónomos.
La desconfianza profunda que se ha generado en México con relación al sistema institucional y que ha tenido, entre otros efectos, el de sustraer numerosos órganos o funciones propiamente dichas del gobierno convencional o tradicional para trasladar esas funciones a órganos autónomos, ha tenido, entre otros efectos, el de hacerlos tan autónomos que no responden efectivamente ante nadie. Ni siquiera responden en los términos convencionales en los que esto se producía ante el superior jerárquico. No hay superioridad jerárquica, pero tampoco hay responsabilidad en el orden institucional. Cuando se habla de construir Estado por parte de don Mario Luis Fuentes, estoy entendiendo también la necesidad del diseño de nuevas instituciones. En su ponencia se ha referido a los grandes problemas que genera la falta de instrumentos confiables de medición. Sobre esto no estaría por demás considerar, y así lo he planteado en algún otro momento, el establecimiento de un consejo social, no a la manera de los viejos consejos económicos y sociales, que también son valiosos, sino un consejo social que se encargue de la representación social de la sociedad, de la misma forma que tenemos un congreso que se encarga de la representación política de la sociedad. La representación social merece ser considerada como un capítulo propio dentro del estado de bienestar para que exista el cuerpo colectivo, y en este caso integrado ya no de manera tripartita, sino considero que lo ideal sería cuatripartita. Esto es el sector público, el sector privado, el sector social y también la academia, que tiene una voz particularmente en un México en el que el ámbito académico ha tenido un desarrollo muy robusto y que mantiene una posición no necesariamente crítica, pero sí claramente analítica de lo que ocurre con relación a los otros tres sectores, al público, al social y al privado. Por otra parte, cuando nos plantea don Mario Luis Fuentes este gran problema de aspectos como la carencia de agua o del hacinamiento, nos encontramos con que efectivamente los elementos de mensura estadística de los que disponemos nos ofrecen el panorama de aquello en lo que no está cumpliéndose satisfactoriamente. Cuáles son las carencias en materia de agua, cuáles son las carencias en materia de habitación, cuáles son las carencias en materia educativa. Pero lo que no nos da ningún órgano del Estado en este momento es cuáles son las fallas en lo que se refiere al aparato normativo del Estado mexicano. Esto es, no tenemos métodos para evaluar el impacto legislativo en la realidad. Y esto hace que estemos construyendo dos tipos de respuesta frente a la demanda social. Una respuesta que se agota en la filantropía pública, que es una respuesta de carácter material, y una respuesta que se agota en el discurso público. Esto es una respuesta de carácter nominal. Entre estas formas de respuesta nominal está la inflación de opciones y de ofrecimientos que se nos hacen, como lo que establece el artículo 4 de la Constitución, conforme al cual todos los mexicanos disponemos de agua suficiente y pura, cuando don Mario Luis nos está diciendo que no existe el agua suficiente, que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna, y don Mario Luis nos está diciendo, y todos lo sabemos, esto tampoco es cierto.
Y el artículo 4 nos dice que todos los mexicanos tenemos derecho a una alimentación suficiente, nutritiva e higiénica, y esto tampoco ocurre. Hay, por lo tanto, entre el discurso normativo y la realidad, una brecha cuya dimensión no hemos mensurado. Esto es, la falta de estudios en cuanto al impacto normativo lo tenemos como un pendiente, y esto, claro, lleva a que se sigan haciendo ofrecimientos sin límite, muchas veces porque no hay capacidad de financiación para las responsabilidades que el Estado contrae, y que generan por su parte, una vez que están incluidas esos ofrecimientos en la Constitución, desencadenan enormes procesos de desencanto con relación a las instituciones y con relación a algo también muy importante, a la propia Constitución. Y claro, resolver esto a través de la filantropía pública tiene asimismo sus desventajas por lo que hace a un sistema democrático, porque buena parte de la filantropía pública no tiene como motivo o como móvil solo satisfacer necesidades de prestación por parte del destinatario, sino también alimentar procesos de clientelismo político que se oponen directamente a las necesidades de la democracia, de manera que en ocasiones las instituciones sociales se usan como un sistema de perversión de las instituciones políticas. Es de una gran riqueza la reflexión que nos ha hecho don Mario Luis Fuentes, se lo agradezco muchísimo, y para cerrar estas exposiciones solicito ahora a don Leonardo Lomelí hacer uso de la palabra. Gracias, doctor Lomelí. Muchas gracias, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en el Colegio Nacional. Le agradezco mucho la invitación al muy ilustre miembro del colegio y estimado amigo, el doctor Diego Valadez, por habernos convocado a esta mesa redonda sobre Derecho, Economía y Estado de Bienestar, y darme la oportunidad de compartir además la mesa con dos muy apreciados maestros y colegas, David Ibarra y Mario Luis Fuentes, a quien tanto estimo y admiro. El derecho y la economía son disciplinas que convergen en el análisis de muchos de los grandes temas de la sociedad contemporánea. La interdisciplina entre ambas es fundamental para aportar soluciones a múltiples problemas en áreas tan relevantes de la actividad humana como el bienestar social, la competencia económica, la regulación en todos los ámbitos, desde el laboral hasta el ambiental, pasando por algunos de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía mundial, como es el caso de las finanzas, la energía y las telecomunicaciones. En todas estas áreas, abogados y economistas enfrentan múltiples desafíos que requieren de trabajo en equipo para aportar diagnósticos y soluciones que aprovechen la capacidad del derecho para fijar restricciones e incentivos al comportamiento humano, de tal manera que el interés común no se vea avasallado por los intereses particulares que en un capitalismo salvaje pueden llevar a situaciones socialmente indeseables y políticamente insostenibles. En este espacio quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una de las más grandes conquistas civilizatorias de las sociedades contemporáneas, que hoy se ven amenazada por los problemas fiscales y las subsecuentes restricciones presupuestales que de ellos derivan. Me refiero al estado de bienestar, una de las grandes aspiraciones de la sociedad contemporánea, que se convirtió en realidad en la mayor parte de los países desarrollados y quedó en ensayo trunco en varios países como el nuestro, en donde se sentaron las bases y se dieron los primeros pasos para su construcción. Las dificultades económicas de nuestro país y los cambios operados en su dinámica demográfica impactaron desfavorablemente en el sector formal de la economía y condicionaron la expansión de un sistema de seguro social limitado basado en el trabajo asalariado. Sin embargo, el conjunto de derechos que configuran los elementos básicos de lo que conocemos como estado de bienestar se encuentran reconocidos en la mayor parte de las constituciones de los países de desarrollo medio y alto, entre ellos el nuestro. La manera de garantizarlos ha dado paso a arreglos institucionales y políticas que en ocasiones han generado inequidad ante la incapacidad de homologar las prestaciones entre la población, en casos como el acceso a la salud,
o la cobertura de los sistemas de seguros sociales. Esto plantea un desafío para la economía y el derecho, ya que se trata de derechos constitucionalmente reconocidos, pero no garantizados en la práctica por la acción del Estado. De ahí la importancia de colocar en el centro de la política económica la responsabilidad de aportar los recursos para construir y garantizar un auténtico estado de bienestar a la altura de las aspiraciones y necesidades de la población y del mandato constitucional. Esto pasa por revisar a las instituciones encargadas de hacer efectivos dichos derechos, tema que debe involucrar tanto a los economistas como a los estudiosos de las leyes. La concreción de este objetivo debe asumir la forma de un auténtico sistema de seguridad social, universal en su cobertura e integral en sus prestaciones, que en los hechos solamente existe en algunos de los países más desarrollados del mundo, pero que constituyen un objetivo al que debemos aspirar los demás. Los antecedentes directos de la seguridad social son los llamados seguros sociales, que incluían el seguro de retiro y el de invalidez o incapacidad temporal para el trabajador asalariado, que tuvieron su origen en Alemania en el último cuarto del siglo XIX. En pleno proceso de industrialización alemán, se atribuye al canciller Bismarck la redacción de las primeras leyes que instituyeron el seguro contra riesgos de trabajo en 1883 y poco después se establecieron los primeros fondos de retiro. A partir de entonces, primero en Europa y posteriormente en Sudamérica, se fueron extendiendo estos dos tipos de seguros, casi siempre como una conquista laboral del movimiento obrero organizado de cada país. Las primeras disposiciones legales relativas al seguro social no contemplaban su extensión a todo tipo de asalariados, sino únicamente a categorías seleccionadas de los sectores público y privado. No ofrecían además un paquete homogéneo de prestaciones y en general solo las compensaciones por accidentes de trabajo eran obligatorias y objeto de regulación estatal. Tampoco incluían seguros médicos para enfermedades que no fueran directamente atribuibles al desempeño laboral y menos aún para los familiares de los trabajadores. El gran cambio en la concepción de la seguridad social y en el diseño de sistemas nacionales de previsión social dependientes del Estado se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942 se publicó en Gran Bretaña el estudio, mejor conocido como el Informe Beveridge, en el que su autor, William Beveridge, proponía un nuevo concepto de seguridad social, más amplio que el practicado hasta entonces. Beveridge defendía en su texto la necesidad de que el compromiso de la sociedad de proteger a la población de las principales contingencias sociales fuera completo y universal. Debido a esto, a su propuesta se le conoce desde entonces como concepto integral de la seguridad social, en la medida en la que intenta ofrecer un paquete integral de prestaciones que contemplan no solo los seguros de retiro o contra accidentes de trabajo, sino también los de incapacidad por maternidad, enfermedad y en algunos casos desempleo para todos los ciudadanos y durante todo su ciclo de vida. La influencia de esta nueva doctrina sobre la seguridad social se reflejó en documentos de circulación mundial como lo fueron la Carta del Atlántico y las recomendaciones número 67, Seguridad del Ingreso, y número 69, Atención Médica, aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1944. La influencia que tuvieron estos documentos en el diseño de los sistemas de seguridad social latinoamericanos fue considerable debido a su inmediata traducción al español y a su profusa circulación entre los especialistas. Como una de sus consecuencias más duraderas, perdura aún en muchos países el modelo de asignar a las mismas organizaciones la prestación de los servicios de seguro social y salud pública para los trabajadores asalariados. Sin embargo, en una perspectiva más amplia, la adopción del concepto integral de seguridad social en la mayoría de las economías capitalistas se inscribe dentro del proceso de reforma del Estado que tuvo lugar a raíz de la crisis de 1929 y que puso al descubierto varias de las principales fallas micro y macroeconómicas del mercado. En el plano microeconómico, se hizo evidente que la provisión de los servicios de salud necesarios para elevar la esperanza de vida y los niveles sanitarios generales solo podía alcanzarse si el Estado asumía una parte considerable de los costos de atención médica, dándole a ésta el tratamiento de una externalidad positiva y a la salud preventiva el carácter de un bien público. En el plano macroeconómico,
el aumento del gasto de gobierno en salud y seguridad social era congruente con el nuevo papel del gasto público en la corrección de la falla macroeconómica mediante la expansión de la demanda agregada, al mismo tiempo que las contribuciones a la seguridad social operaban como estabilizadores automáticos de la economía, al actuar como filtros para las ganancias y los salarios. En síntesis, el nuevo modelo de seguridad social era compatible con el nuevo modelo de Estado interventor de la posguerra. Es posible sostener que en el ámbito del análisis económico, el desarrollo de la economía del bienestar a partir de los años 20 de la centuria pasada y de la llamada revolución keynesiana a la que ya se refería el maestro Ibarra, dieron sustento teórico y legitimidad académica a una propuesta que contemplara una intervención directa del Estado en áreas de las que hasta ese momento había estado ausente. La economía del bienestar ofreció los argumentos microeconómicos para fundamentar intervenciones directas del Estado para regular mercados específicos en los que se producía alguna falla del mercado, en tanto que la macroeconomía keynesiana puso de relieve la capacidad del Estado para contribuir a regular el ciclo económico a través de sus políticas de gasto e ingresos. Desde el punto de vista del derecho, el desarrollo de los derechos humanos para incluir no solo los civiles y políticos, sino los socioeconómicos, se da a lo largo del siglo XX y está influido por múltiples movimientos políticos y sociales. Toma fuerza con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y en particular con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 se reconocen, entre otros, los derechos a la salud, a la seguridad social, a la protección de la familia, al trabajo y a la libre elección de empleo, a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. Puede afirmarse que hasta 1970 los sistemas de seguridad social en todo el mundo experimentaron un importante desarrollo que se reflejó además en el cumplimiento de metas muy importantes en materia sanitaria y de protección social. Sin embargo, solamente en los países desarrollados podemos hablar en sentido estricto de sistemas de seguridad social, en tanto que la mayor parte de las experiencias latinoamericanas son variantes de sistemas de seguro social limitados. Durante mucho tiempo, los economistas no concedieron demasiada importancia al papel de las instituciones en la economía. Sin embargo, y gracias a la labor que desarrollaron varios autores a lo largo del siglo pasado, y en particular durante su segunda mitad, hoy día existe una conciencia mucho mayor de lo limitado que resulta un análisis que no considere las restricciones y los incentivos que las instituciones proporcionan a la actividad económica. Si bien no puede hablarse de una teoría neoinstitucionalista en el sentido estricto del término, dado que hasta ahora lo que existe es una diversidad de corrientes que insisten en la relevancia de las instituciones para comprender el intercambio económico y el desempeño de las economías a lo largo del tiempo, puede señalarse que se trata de una perspectiva de análisis promisoria y que ha sido incorporada al análisis del desarrollo económico comparado por diferentes organismos internacionales. El neoinstitucionalismo es una corriente en plena expansión que lo mismo se está aplicando al estudio de la historia económica y del desarrollo comparado que al análisis de las estructuras de organización de las empresas. Por lo que hace al enfoque general y a la terminología, generalmente se usan, es la que se usa en estas reflexiones, las categorías que propone el Premio Nobel de Economía Douglas North con la advertencia de que se trata de conceptos analíticamente más profundos de lo que pudiera inferirse de este texto. Las instituciones son las reglas que conforman el marco de restricciones que modulan la acción humana. Estas reglas constituyen un sistema de incentivos para el intercambio económico, político y social, por lo que North propone que el cambio institucional es una de las variables más importantes para entender la manera en que evolucionan las sociedades en el tiempo. En opinión de North, una de las principales fallas del modelo neoclásico del intercambio basado en el supuesto central de la elección racional es que deja de lado que en la realidad esta elección está condicionada por los problemas de información inherentes a la mayoría de los procesos económicos y sociales y por la estructura de incentivos existente, que se encuentra modelada por las instituciones.
La forma en la que cambian en el tiempo estos incentivos y la manera en la que las instituciones buscan minimizar los problemas relativos a la incertidumbre son temas relevantes del cambio institucional, que a la vez son importantes para explicar el diferente desempeño de las economías nacionales, dado que las instituciones son definidas y solamente pueden ser reformadas, las instituciones formales, vamos a hablar más adelante de las informales, solamente pueden ser reformadas por los estados nacionales, incluso aquellas como los tratados comerciales y los acuerdos internacionales que involucran a más de un país. Para Nord, la creación de instituciones es un recurso del que se ha valido la sociedad para reducir la incertidumbre propia de la interacción humana. La incertidumbre se origina en problemas de información incompleta sobre el comportamiento de todos los agentes involucrados. En la medida en la que el hombre trata de aumentar su conocimiento del medio, evolucionan normas que van integrando un marco institucional cuyo objetivo es restringir el comportamiento de los agentes y, por lo tanto, simplificar el proceso de toma de decisiones debido a que reducen las alternativas de elección, excluyen comportamientos indeseables e incentivan aquellas conductas que se consideran benéficas para el conjunto de la sociedad. La estructuración del marco de incentivos que delimitan las instituciones descansa sobre la definición de los derechos de propiedad. Por derechos de propiedad entenderemos aquellos que fijan y definen los posibles usos de los activos, su transferencia parcial, total o temporal, el arrendamiento, el subarrendamiento, la donación o el usufructo. Los derechos de propiedad involucran no solo activos físicos, sino financieros, incluidas las aportaciones a la seguridad social. Por consiguiente, el marco institucional que estructura la interacción humana no puede permanecer estático y de hecho está en constante perfeccionamiento. No existe garantía de que se alcance el marco institucional más eficiente. Precisamente las diferencias en la calidad de las instituciones son un aspecto importante para entender los diferentes grados de desarrollo entre los países. Es posible afirmar que el principal objetivo en términos económicos de las instituciones es minimizar los costos de transacción, entendidos como aquellos que se encuentran asociados a la definición, vigilancia y cumplimiento de los derechos de propiedad y los contratos. Las instituciones pueden ser tanto formales como informales, o dicho de otra forma, el marco institucional no se restringe a la norma legal, sino por el contrario incluye también las tradiciones y las costumbres que constituyen incentivos que explican ciertas pautas de comportamiento, difícilmente explicables con el modelo de elección racional convencional. Las reglas formales incluyen reglas políticas y judiciales, constituciones, leyes, códigos y reglamentos, y reglas económicas y contratos que a su vez se encuentran jerárquicamente estructuradas desde disposiciones generales hasta disposiciones particulares. Las reglas formales reflejan una estructura incentivo-desincentivo que incluye el conjunto de oportunidades de los ciudadanos y las formas de organización específicas en las que se sustentará el cumplimiento de las leyes. La eficacia de las instituciones no se limita a su diseño, sino sobre todo a la eficiencia del aparato encargado de su ejecución. Por principio de cuentas, es pertinente explicar la diferencia entre una institución y una organización. Las instituciones, de acuerdo con la terminología de Nord, son las reglas que organizan a la sociedad y pueden ser formales o informales, legales o extralegales. Existen, por lo tanto, instituciones que organizan el intercambio y mecanismos de coordinación institucionales que, junto con los sistemas de precios, producen señales para el funcionamiento de los mercados. Las organizaciones, por su parte, son sistemas ordenados, estructurados y coordinados con base en normas de funcionamiento diseñadas por un grupo humano con objetivos definidos. Las instituciones definen, por lo tanto, organizaciones encargadas de su cumplimiento. El marco organizacional previsto por las instituciones para su adecuado cumplimiento no está a su vez exento de problemas de información que eleven los costos de transacción de cumplir y hacer cumplir las normas. Los problemas de información más relevantes son del tipo principal agencia, que son aquellos que se presentan cuando existe información asimétrica entre los asegurados y los distintos niveles de la administración, entre el organismo central y sus agencias,
entre los directivos y planificadores de un instituto gestor central de Seguro Social y sus distintas delegaciones regionales, o entre las distintas dependencias públicas que integran el sector de salud pública de un país y el organismo regulador. Los problemas del tipo principal y agencia surgen siempre que existe un intercambio entre una parte, el principal, que delega, subroga o arrienda los derechos de propiedad a otra, la agencia. Las estructuras de gobernación de las organizaciones tienen como objetivo minimizar los problemas de principal agencia, por lo que a medida que la información se vuelve más compleja, es recomendable revisar la pertinencia de las estructuras de gobernación vigentes, pues de lo contrario, la eficiencia de las organizaciones puede reducirse considerablemente. Por lo tanto, es de la mayor trascendencia para el estudio de la seguridad social tener en cuenta los marcos institucional y organizacional de cada país. La intervención del Estado en la seguridad social, ya sea en la provisión directa de bienes o en la regulación de los mercados relacionados con los diferentes tipos de servicios que la integran, tiene por objetivo remediar fallas del mercado que hacen poco recomendable, ya sea desde el punto de vista de la eficiencia, de la equidad o bien de ambas, dejar que los mecanismos de mercado asignen recursos vitales para la salud y la seguridad de las personas. Las instituciones diseñadas para tal efecto tratan de reducir los costos de transacción derivados de los múltiples problemas de información que se presentan en las relaciones entre el capital y el trabajo, para ofrecer un marco de certidumbre para inversionistas y trabajadores. La seguridad social es además una institución de interés público, ya que busca reducir la incertidumbre de los trabajadores con respecto a la fase terminal de sus vidas y los problemas sociales asociados a la atención de los ancianos. Podemos estar de acuerdo en los fines principales de la seguridad social, pero la eficacia de los medios seleccionados involucra a la calidad de las instituciones y las organizaciones que intervienen en la especificación de los derechos de los trabajadores y la administración de sus seguros sociales. Las fallas en las que puede incurrir el gobierno en la provisión de los servicios de salud y en la organización de los sistemas de seguro social pueden ser básicamente de tres tipos. Ineficiencia en la asignación de los programas de gasto público. La asignación del gasto en salud puede estar sesgada a favor de las concentraciones urbanas y en perjuicio de las áreas rurales, a favor de los organismos de seguridad social que atienden a los trabajadores y sus familias y en perjuicio de los organismos de atención a la población abierta, a favor de las regiones más desarrolladas del país y en perjuicio de las más pobres, a favor de los programas de investigación aplicada y que ofrecen resultados en el corto plazo y en perjuicio de la investigación básica que solo después de largos periodos de maduración se traduce en aplicaciones prácticas, por mencionar solo algunos casos. Ineficiencia operativa de las inversiones y organismos públicos. Pueden existir problemas de organización dentro de las áreas especializadas del sector público que se traduzcan en su ineficiencia operativa para llevar a cabo acciones en materia de salud y seguridad social y que se reflejan a su vez en un bajo rendimiento de la inversión pública. La ineficiencia operativa de los organismos públicos puede deberse a problemas de información del tipo principal agencia, donde existen incentivos para el comportamiento ineficiente en ciertas áreas de la administración pública. También pueden existir problemas de información que conduzcan a una selección adversa en materia de inversiones, por lo que tanto el diseño de los organismos responsables como de los métodos de asignación del gasto son variables relevantes para el éxito de las políticas de salud y seguridad social. Problemas en la provisión de bienes públicos. Los organismos públicos responsables pueden enfrentar diferentes tipos de problemas para decidir la oferta de servicios públicos y calcular precios, tarifas y contribuciones públicas. En el caso concreto de la seguridad social, las contribuciones obreras y patronales producen efectos distorsionadores que pueden minimizarse o, por el contrario, amplificarse cuando las autoridades competentes deciden reducir o ampliar las tasas de contribución respectivamente. También puede darse el caso de que la oferta de los servicios de salud supera la demanda en algunas regiones o, aun cuando este no sea el caso, que la infraestructura en salud se encuentre distribuida inequitativamente entre regiones de un mismo país o entre organismos encargados de atender a grupos diferenciados, trabajadores formales y población abierta, por ejemplo.
Puede ocurrir que los costos de estimar cambios en la demanda sean muy elevados y también pueden darse casos en los que al Estado le resulte más eficiente subsidiar servicios prestados por particulares en lugar de proveerlos directamente. En el nivel macroeconómico se presentan problemas de coordinación que abren un espacio para la acción del sector público. El Estado puede hacer frente a las fluctuaciones en los niveles de actividad económica y de empleo mediante políticas anticíclicas que pueden incluir programas de seguridad social, como es el caso del seguro de desempleo en los países desarrollados, el cual evita una caída drástica en el consumo al garantizar una renta mínima a los trabajadores que pierden su trabajo cuando la economía se desacelera o entra en crisis, lo cual contribuye a hacer más estable el ciclo económico. Sin embargo, la acción del Estado no es por definición totalmente eficiente o ineficiente, pues depende de la calidad de sus instituciones y de la capacidad de respuesta de sus organizaciones. Un diseño institucional ineficiente puede dar lugar a problemas de coordinación entre los organismos encargados de su cumplimiento y observancia. Un diseño institucional eficiente potencia el desempeño del Estado en la creación de ambientes económicos favorables y minimiza los problemas de coordinación entre agentes económicos al reducir los costos de transacción derivados de la incertidumbre inherente a los procesos económicos. La complejidad de la seguridad social no se entiende si no se toman en cuenta los factores institucionales que condicionan su desempeño económico. Más aún, resulta difícil generalizar sobre los posibles comportamientos macroeconómicos atribuibles a cada tipo de sistema sin tomar en cuenta su estructura organizativa y sus mecanismos de regulación. Por ejemplo, los sistemas de reparto son viables en estados con una base de recaudación amplia y una financiación basada en impuestos directos, en tanto que los sistemas de capitalización individual pueden suponer costos fiscales elevados cuando son incapaces de garantizar por sí mismos las pensiones mínimas establecidas por ley para los trabajadores que alcancen la edad y el periodo mínimos de cotización para optar por el retiro. En resumen, la seguridad social sigue siendo el pilar de los estados de bienestar. Es una de las máximas conquistas civilizatorias del Estado social de derecho, pero su viabilidad económica siempre se ha visto condicionada por los conflictos redistributivos en las sociedades capitalistas. Por ello, su futuro pasa por defender los derechos económicos y sociales como componentes fundamentales de los derechos humanos en su sentido amplio y definir el marco institucional y las formas de financiamiento que garanticen su permanencia incluso en un contexto de inestabilidad económica y concentración del ingreso como el que hoy nos caracteriza. Muchas gracias. A estas preguntas. Muchas gracias a don Leonardo Lomelí, que nos ha brindado una extraordinaria presentación, una gran conferencia, y que, como anuncié a ustedes desde un principio, se integra de manera sucesiva al orden expositivo adoptado, seguido por los tres panelistas, porque con el planteamiento que nos hace acerca de la seguridad social como uno de los órganos o uno de los órdenes institucionales más relevantes para el estado de bienestar y la forma de evolución, los elementos característicos que siguió el sistema de seguridad social o los sistemas de seguridad social, nos presenta y nos deja pues una reflexión que sin duda es valiosa para que la tengamos presente en cuanto a lo que significa esta seguridad social en el estado de bienestar. Nos permitió su exposición tener un panorama que abarca desde el momento en el que aparecen las primeras formas de protección frente a los accidentes de trabajo dictada por Bismarck en 1883, hasta las reflexiones que apuntan hacia el futuro, hacia el desarrollo futuro. Entre los factores que vale la pena rescatar, vaya, todos son rescatables, pero lo que me interesa rescatar desde el punto de vista de la interacción, estado de bienestar, instituciones en particular como la de seguridad social y democracia, está la referencia que nos hace al informe de Beveridge
en 1942. Hay que tener presente que en 1942 Inglaterra y el mundo estaban en plena guerra. En 1942, sin embargo, ya el poderío económico de Estados Unidos sumado al británico daba ciertos márgenes de seguridad en cuanto al triunfo de los aliados frente a Alemania. También se había dado ya la fractura entre el Reich alemán y la Unión Soviética y estaban también en combate. ¿Qué significaba esto? Que los ingleses en 1942 comenzaron a pensar en la posguerra, con esta característica de previsión que los identifica. Consideraron necesario comenzar a diseñar las instituciones que permitieran recomponer al país después del gran sacrificio en el que estaban involucrados y que todavía se preveía duraría algún tiempo. Pero aquí es donde interviene la política y esto es de lo más interesante y por eso me detengo un poco en esta reflexión a la que nos llevó don Leonardo Lomelí. ¿Por qué? Porque Churchill había convocado un gobierno de coalición. Churchill era del Partido Conservador, si bien en su juventud había sido miembro del Partido Liberal, del mismo Partido Liberal del que formaba parte David Lloyd George, quien en 1908 había promulgado una ley para la defensa de los ancianos, para la protección de los ancianos, y en 1911 había promulgado otra ya preparatoria de lo que luego sería la seguridad social en Inglaterra. Pero en ese momento Churchill estaba totalmente opuesto a la posibilidad de un seguro social como lo planteaba Beveridge. Tanto así que se comenta que en un viaje hecho por Churchill a Estados Unidos ocurrió que en el mismo barco fuera Beveridge. Y en una cena que ambos tuvieron, Beveridge consideró que era el momento de convencer al primer ministro acerca de las bondades de su proyecto, pero se encontró con que Churchill, hipotéticamente abrumado por el cansancio, se quedó dormido en la cena. Desde luego fue una forma estratégica de bloquear el diálogo con Beveridge. Pero ¿qué fue lo importante y por qué es rescatable este ejemplo? Porque el informe se difundió, porque se debatió, porque el propio gobierno de Churchill se escindió, a pesar de ser un gobierno de coalición. Unos ministros estaban a favor del informe Beveridge y de aplicarlo de inmediato, y otros estaban a favor del informe Beveridge, pero con la condición de que sería aplicable solo a partir de la terminación de la guerra. Esta fue la posición del primer ministro y fue finalmente la posición que prevaleció en el gabinete, en el que estaba también Attlee. ¿Y qué ocurre? Que al terminar la guerra, cuando Churchill está en plena conferencia con Stalin y con Roosevelt y regresa a Estados Unidos, a Gran Bretaña, solo para votar y volverse a incorporar a la reunión de los dirigentes internacionales para fijar los términos de la paz, se encuentra con que pierde la elección. Y esto es por lo que me atrevo a hacer esta ampliación de lo que nos decía don Leonardo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía británica, en lugar de premiar al héroe indiscutible que los había llevado a los ingleses y al mundo occidental a una victoria sobre el sistema fascista, nazifascista, sobre el totalitarismo hitleriano, optaron democráticamente por el bienestar social. No votaron por el personalismo, no votaron por el personaje, votaron por la institución y votaron por favorecer lo que era el interés colectivo de la sociedad británica. Es un caso realmente de lo más atractivo en cuanto a mostrar cómo la democracia implica el bienestar y cómo el bienestar
se funda en la democracia, tal como nos lo ha planteado don Leonardo Lomelí, al hacer todo el desarrollo, tomando en una buena parte los planteamientos institucionalistas de Douglass North. Justamente allí encontramos el valor de la vinculación entre las instituciones democráticas y las instituciones de bienestar social. Y, por supuesto, esto tiene mucho que ver también con lo que él mismo nos ha dicho. Ha hablado de estados con instituciones eficientes como un requisito indispensable para que funcione, por supuesto, la democracia, pero también el estado de bienestar. Y aquí es donde tenemos que tener también una particular atención con relación a algunos problemas, porque uno de los énfasis más socorridos es el de hablar de Estado de Derecho, y seguramente todos estamos de acuerdo en cuanto al Estado de Derecho. Lo que no estamos de acuerdo todos es en cuanto al contenido del Estado de Derecho, porque si por Estado de Derecho entendemos la posibilidad de predecir las decisiones del poder público y de controlar a nuestros gobernantes, garantizando plenas libertades para los gobernados, es una forma de entender el Estado de Derecho. Si por Estado de Derecho se entiende la supresión de las expresiones de inconformidad y la subordinación de la mayoría o de la totalidad a las acciones coercitivas que emprenda quien tiene en un momento determinado la titularidad del poder, entonces estamos hablando de otro Estado de Derecho. Los dos existen como concepto. Pero independientemente de cuál de los dos conceptos de Estado de Derecho es por el que nos inclinamos, estamos viendo también, y ha quedado claro a través de las expresiones con las que nos han ilustrado los tres distinguidos ponentes, que además de Estado de Derecho, en nuestro Estado, en el Estado contemporáneo, no solo en el mexicano, ya podemos hablar de Estado de derechos, pero infortunadamente no de derechos iguales o equitativos, sino de derechos en los que existen los que se superponen a otros que quedan en segundo plano, como por ejemplo nos planteó don David Ibarra cuando al hablar de la globalización hizo referencia a los derechos de las corporaciones transnacionales e hizo referencia a los derechos que ejercen los titulares de las grandes corporaciones con sus muy crecidos ingresos frente a los bastante mermados derechos de los trabajadores que se encuentran en condición precaria y que, claro, también tienen derechos, entre otros el derecho a que se les pague, pero no el derecho a un trabajo estable y permanente. De manera que estamos en una etapa de redefinición también de conceptos en este orden de ideas. Señoras, señores, faltan 5 minutos para las 9. Todos hemos recibido preguntas, las he entregado a sus destinatarios, algunas yo mismo las reservé y en los términos que se anunciaron desde un principio nos las llevaremos y yo les solicito a los señores panelistas que cuando tengan oportunidad den respuesta. Aunque, desde luego, como quedan unos minutos, de todas maneras pregunto por si quisieran hacer algún comentario, en primer lugar a don David, en segundo lugar a don Mario Luis Fuentes, en tercer lugar a don Leonardo, si quisieran referirse a alguna o algunas de las preguntas en los minutos que nos quedan. Don David Ibarra. Lo único que quiero hacer es felicitarlo a usted y a mis dos colegas que han hecho exposiciones muy pertinentes. Gracias. Mario Luis, ¿algún comentario a las preguntas? Bueno, primero siempre es muy grato cuando el maestro de uno lo felicita y le agradezco. Es solo una referencia porque está en los comentarios y preguntas. No hay duda, un estado de bienestar implica la transformación productiva del país. No puede haber estado de bienestar sin la transformación de la economía y eso es una condición necesaria.
Y obviamente condición necesaria también es que haya un fortalecimiento de la vida democrática para la construcción de un estado de bienestar que garantice todos los derechos humanos. Entonces, economía, política, Estado de Derecho están atrás de la construcción del estado de bienestar y no podemos minimizar ninguna de las tres áreas. Mientras no podamos fortalecer nuestra vida democrática para hacer las transformaciones económicas, dar sustento a un Estado que genere los acuerdos y las normas de esta noción de derechos que está contenido en el artículo primero, los avances que se puedan dar necesarios pero insuficientes en la parte, digamos, administrativa, en la parte operativa del Estado, van a ser insuficientes. Y en ese sentido, el estado de bienestar de un México social pasa por un fortalecimiento de la vida democrática. Muchas gracias. Doctor Lomelí. Pues muy rápidamente, yo creo que en gran medida la ecuación que permite sintetizar el título de la mesa de Derecho, Economía y Estado de Bienestar pasa precisamente por la propuesta que nos ha hecho el doctor Diego Valadez de vincular el desarrollo del Estado de Bienestar con el desarrollo democrático. Como él lo ha dicho, se han generado sistemas de bienestar en estados no democráticos, en regímenes autoritarios, pero al final de cuentas el gran desafío es hacer de los estados de bienestar un componente fundamental de democracias modernas y consolidadas y al mismo tiempo permitir que la deliberación pública sobre las instituciones en las que se basa un estado de bienestar moderno precisamente involucre a todos los actores y permita que se exprese realmente el interés social, el interés colectivo. Cuando hay deficiencias en el funcionamiento de la democracia, se dan los casos en los cuales prevalece el interés de grupos, de sectores con poder económico y desafortunadamente ha sido el caso en muchas de las reformas que en los últimos años se han llevado a cabo y que han afectado algunas de las instituciones en las que se funda, sobre las que se trató de construir nuestro estado de bienestar. Es el caso concreto de las reformas del IMSS y del ISSSTE. Creo que las reformas que se han hecho, aludiendo a una de las preguntas, han sido soluciones incompletas que han pospuesto una solución de fondo al problema de la seguridad social, han dejado de lado el problema de la salud, que es un problema que está vinculado directamente por el desarrollo histórico que se dio de los sistemas de salud públicos asociados a estos organismos de seguridad social y que hacen que una auténtica reforma de la salud pública y la seguridad social sea una de las grandes reformas que haya que acometer y que hasta ahora se ha estado posponiendo. Muchas gracias, Leonardo Lomelí, muchas gracias, David Ibarra, muchas gracias, María Luis Fuentes, gracias, maestro, gracias, queridos colegas y amigos, gracias a todos ustedes por su presencia, gracias a quienes nos acompañaron a través de Internet y gracias, por supuesto, al personal de esta casa que siempre nos apoya con gran eficiencia y que hace posible que estas reuniones resulten tan exitosas. Gracias por su presencia, espero que nos veamos muy pronto nuevamente aquí. Buenas noches.